Buenas noches, amigos. Digo buenas noches porque hace más o menos media hora anocheció aquí en Madrid a las 22 horas y 1 minuto, 01 minuto, es decir, a las 10 y 1 minuto de la noche, PM. Buenas noches, Madrid. Buenas tardes, supongo, Venezuela. Hola, Europa. Hola, América. El resto del mundo. And good evening para los que estén en el evening. ¿En qué parte del mundo es evening ahora? Bueno, es el 2 de agosto de 2021, lunes. Bueno, en primer lugar les digo muy rápidamente que ayer domingo yo me fui a vacunar a un sitio donde me dieron la cita en Madrid y tuve un ataque de nervios, un miedo, un ataque de pánico y bueno, fue todo muy vergonzoso porque puse nerviosas a las personas que estaban aplicando la vacuna, la mayoría chicas, la mayoría mujeres, puse nerviosos a los que estaban siendo vacunados. Me llevaron aparte, me trataron muy bien, bueno, yo logré controlar el ataque de pánico, fue un ataque de pánico. Yo sufro de ataques de pánico. En mi cuadro psiquiátrico también hay los ataques de pánico, pero digamos que desde hace 30 años que yo, o un poquito más, que yo tomo antidepresivos y que tengo problemas con la depresión, los ataques de pánico habrán sido unos 10 en 30 años. No muchos, ni siquiera uno por año, pero ayer domingo tuve uno y claro, cuando me calmé, porque yo hice terapia en Venezuela para dominar esto, por eso son solo 10 en 30 años, porque rápidamente cuando veo que me va a dar un ataque de pánico concientizo, hago conciencia y de que no está pasando nada y me calmo. Bueno, me calmé bastante rápidamente haciendo estos ejercicios que aprendí, estas técnicas que aprendí en el psicoanálisis y demás, y les dije, bueno, ya se pasó, ya no estoy mareada, ya no estoy nerviosa, me pueden vacunar, pero claro, nadie se quería mojar. ¿Qué quiere decir mojarse en España? Mojarse quiere decir involucrarse. Nadie quería correr el riesgo. O sea, nadie quería correr el riesgo de ser la persona que me vacunase y que yo me desmayase o me muriese en el acto, ¿no? Cuando uno dice que alguien no se quiere mojar es que alguien no quiere arriesgarse. Entonces, en España siempre se dice, no, nadie se quiere mojar. O sea, nadie quería correr el riesgo de que me pasara algo después de la vacuna, aunque lo que me dio no tiene nada que ver con el coronavirus. Fue un ataque de pánico y ellos lo saben porque son médicos y enfermeras, pero bueno, también un poquito nervioso. Me sacaron rápido antes de poner nerviosos a toda la gente que se iba a vacunar. Bueno, debo decir que me trataron muy bien. Me dijeron que no, que bueno, que habían preguntado y que al jefe, que no sé quién era, bueno, que estaba por allí, mandó a decir que mejor me vacunase otro día porque todavía la gente estaba pensando en esa señora que se puso tan nerviosa que casi se desmayó y tal, y entonces la gente se ponía nerviosa. Entonces bueno, me dijeron que me iban a dar una cita inmediatamente, me la dieron para el sábado, el sábado 7, y me dijeron que tratara de ir muy calmada y con un acompañante si era posible. Bueno, el sábado iré y el sábado no habrá ataque de pánico. Ayer la pasé mal cuando regresé a casa. Tardé muchas horas en conectarme al WhatsApp porque sabía que había mucha gente esperando que yo le contara lo que había pasado. Y bueno, no me he vacunado, me vacuno el sábado y no quiero hablar más de eso. Concluido el tema. De lo que sí quiero hablar, había varias cosas de las que quería hablar, pero una es del Perú. Del Perú y su nuevo presidente, Pedro Castillo, es la cosa.
Si estoy diciendo un nombre que no es, perdónenme, pero me importa un pito. El tal Castillo. Entonces vamos a hablar de Perú. Este video se va a llamar Perú. Porque Perú hace tiempo, no quiero decir que sea, pero hace tiempo que me tiene tocados los bip, bip, gs. Y hace tiempo que me está sacando de quicio. Esto es Perú. Vamos a hablar del Perú actual, porque Perú en algún momento habrá sido un gran país, no lo sé, no quiero hablar de eso. El Perú tan orgulloso que está de haber sido virreinato, el virreinato del Perú, sí, virreinato, pero ¿dónde quedaba el reino, compañeros del Perú? El reino quedaba en España. Ustedes eran un virreinato, eran, al igual que los venezolanos, propiedad de España, del Imperio Español. Pero bueno, ustedes siempre se han sentido superiores a los venezolanos y nosotros nunca los hemos molestado por eso, lo hemos pasado por alto. Porque bueno, ustedes fueron virreinato y nosotros fuimos una simple capitanía general. La Capitanía General de Venezuela. Entonces ustedes nos desdeñan, ¿no? Lo que sí nunca desdeñaron fue el dineral con el que siempre ayudamos a todos los demás países de Latinoamérica, producto del petróleo y del gas y de esas cosas que se descubrió que habían en Venezuela o que había en Venezuela a finales del siglo XIX. Digamos que a finales del siglo XIX se empieza de verdad a ver qué es lo que hay en Venezuela y se descubre, bueno, el petróleo porque salió un chorro de una cosa negra del subsuelo y bueno, eso lo cuente otro día, ¿no? Cuando el general Gómez le avisaron que salía un chorro de algo denso y negro del subsuelo, cómo reaccionó el general Gómez. Pero esa anécdota la cuento otro día. El caso es que sale ese chorro de una cosa negra del subsuelo en el estado Zulia y bueno, pasa poco tiempo, se llama a los gringos para que nos digan qué está pasando y era petróleo. Y en ese momento Venezuela descubre, se va explorando todo el país, lo hacen los gringos en primera instancia, luego hubo otros países y la misma Venezuela, ¿no? Y se descubre que tenemos petróleo, pero por todos lados, no solo en el estado Zulia. Se descubre también posteriormente, eso ya fue siglo XX, pero se descubre bastante rápidamente que tenemos gas. Y actualmente sabemos que pese al estado en el que está Venezuela y pese a la forma despiadada como hemos explotado el petróleo, que no nos ha importado contaminar el país, etcétera, etcétera, a pesar de eso y de que ya no tenemos petróleo liviano, sabemos que seguimos teniendo las reservas petroleras más grandes del mundo en petróleo pesado, pero en todos estos años ya se ha aprendido a refinar y manipular el petróleo pesado, o sea que ya la tecnología para utilizar el petróleo pesado y sacar dinero de eso ya existe. Por supuesto no lo desarrolló Venezuela, esto lo desarrollan siempre los Estados Unidos, Francia y países como esos, ¿no? Bueno, entonces las mayores reservas de petróleo y las mayores reservas de gas, prácticamente sin tocarse lo del gas. Y bueno, fue cuando a principios del 19, a finales del 19, principios del 20, nos concienciamos de que no solo el oro que teníamos valía mucho, sino que teníamos una cantidad de hierro, de acero, realmente es acero lo que tenemos. En otro video puedo hablarles de química si quieren. El acero no es un mineral, el acero es hierro con carbono, es una aleación. El mineral es el hierro y no se consigue de forma pura, salvo en el fondo de los volcanes en erupción. Y se sabe que existe el hierro puro en el magma del astro que nos ilumina
y que nos tragará dentro de no sé cuántos años luz, que es el Sol. El hierro en forma pura pertenece al cuarto estado de la materia. Para que exista tiene que haber condiciones como las que hay en el interior de un volcán en erupción o en el Sol. Evidentemente, nosotros no exportamos hierro ni sacamos hierro de la tierra o de las minas. Lo que sacamos es acero. O sea, a temperatura normal y en las condiciones de vida normales que vivimos los seres humanos, el hierro solo existe si está combinado con el carbono. Y el hierro más el carbono es una aleación. No es un metal porque el carbono no es un metal. Pero bueno, tenemos grandes, lo digo porque soy ingeniero de materiales, tenemos grandes razones, todavía tenemos grandes, pero a finales del 19 y principios del 20 tomamos conciencia de las grandes cantidades de hierro que tenemos, acero. Lo voy a seguir nombrando hierro porque así se habla coloquialmente, pero es acero. De las grandes cantidades de hierro que tenemos y aluminio. El aluminio es un metal estratégico. Sin aluminio no hay aviación, ni comercial ni militar, entre otras cosillas, ¿no? Y además tenemos bauxita y un montón de cosas, ¿no? Bueno, empezaron a fijarse en Venezuela a raíz del petróleo, ¿no? Y después, bueno, empezaron a investigar un poco más y dijeron, bueno, caramba, también tienen gas, tienen hierro, tienen aluminio, bauxita, tierras cultivables para el café, cacao, bueno. Pero nosotros no éramos nadie, la pobre e insignificante Capitanía General de Venezuela ante el gran virreinato del Perú. Bueno, nosotros nunca hemos hecho, nunca hablamos mal del Perú, siempre fuimos un país amigo del Perú, una república amiga de la República del Perú. Pero bueno, en los últimos años hemos notado cómo los peruanos reclaman, por ejemplo, que nosotros decimos que Bolívar libertó el Perú. Bueno, no libertó el Perú y tengo que leer más al respecto, pero si no libertó el Perú, que creo que no, colaboró con la libertad del Perú, porque si no, pregunto yo, ¿por qué el Perú le regaló a Simón Bolívar una espada de oro? ¿Por qué semejante reconocimiento si Bolívar no hizo nada por el Perú? ¿Acaso Sucre no estuvo también en Perú? Pero bueno, los venezolanos no nos tomamos eso a pecho, ¿no? Si Perú quiere decir que Venezuela, que Bolívar no hizo nada por ellos y que nosotros no tenemos nada que ver con su independencia, no vamos a pelear por eso, pero yo de hecho estoy leyendo sobre eso porque quiero saber, por decirlo así, y entre comillas la verdad. Quiero saber el papel que jugó Bolívar, Sucre y otros en la independencia del Perú. ¿Por qué lo quiero saber? Porque el Perú nos está acusando de decir que Bolívar lo libertó y dice que somos unos mentirosos y que no somos nadie. Entonces hay que mantener la calma, no pelearnos con nuestros compatriotas peruanos, nuestros amigos peruanos, mantener la calma, leer, averiguar y luego refutarlo o no, pero habiéndose enterado de las cosas. Eso en primer lugar. El Perú con la cosa esta de que nosotros que Bolívar no hizo nada por ellos y que nos queremos llevar el mérito por la independencia del Perú. Por cierto, ¿el Chimborazo está en Ecuador o Perú? Porque está el famoso texto que Bolívar compuso del Chimborazo. ¿Eso está en Ecuador o en Perú? El que lo sepa que me lo diga, que no quiero ir a Google. Bueno, nosotros no nos vamos a pelear con la República del Perú por eso, pero yo voy a investigar. Estoy leyendo historia de Venezuela, historia del Perú, vamos a ver. Y bueno, paciencia porque lo quiero hacer muy bien. Tengan paciencia para esperar el video sobre la independencia del Perú. A ver si jugamos o no un papel importante o mínimo o esencial en ello. O si no tenemos nada que ver.
Pero esa espada de oro que el Perú le regala a Bolívar, algo significa, ¿no? Bueno, en segundo lugar, bueno, hubo muchos peruanos en Venezuela, migrantes económicos, y los tratamos bien. Muy lamentablemente, los venezolanos no esperábamos que Perú nos tratara como ha tratado a nuestros compatriotas, ¿no? Hasta les han pegado, creo que hasta mataron a uno. Bueno, nos han tratado fatal. Fatal, y yo le digo a los venezolanos que están en Perú, pírense, porque ahora está en el gobierno un tal Pedro, es la cosa, Castillo. Vamos a hablar otro poquito más del Perú. Sobre 1987, 88, 89, 90, la situación del Perú era espantosa. El Perú tenía dos problemas irresolubles. Nadie creía que podían tener solución, sobre todo uno de ellos. El problema más grave que tenía el Perú era el grupo terrorista Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ha sido el grupo terrorista más despiadado que ha tenido toda América Latina en toda su historia. Y yo diría que el grupo terrorista más despiadado, dejando de lado el terrorismo islámico, el grupo terrorista más despiadado que ha conocido Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos y América del Sur, América Latina. Sendero Luminoso era un grupo terrorista que te ponía los pelos de punta. Era un grupo terrorista maoísta, inspirado en las teorías de Mao Zedong, que son horrorosas. Léanlas. Nada menos que inspirado en un dictador y un terrorista, aunque ellos lo llamen revolucionario, chino. Y bueno, ¿qué hacía Sendero Luminoso? Bueno, mataba a militares peruanos todos los días y policías peruanos todos los días. Todas las noches los restaurantes de Lima, la capital del Perú, volaban por los aires por bombas que había puesto Sendero Luminoso. Y en el campo, Sendero Luminoso llenaba de minas el trayecto que los niños pobres tenían que hacer en la mañana para ir al colegio, a la escuelita de campo. Y cuando despertaban los niñitos y salían por ese caminito hacia su escuela de campo, empezaban a reventar todo ese montón de minas colocadas la noche anterior por Sendero Luminoso, y todos esos niños peruanos pobres perdían las piernas, a veces también los brazos y hasta la vida, gracias a las minas plantadas por Sendero Luminoso. Esto es un ejemplo de las cositas que hacía Sendero Luminoso. Creo que no hace falta que cuente 10.000 ataques terroristas de Sendero Luminoso para que ustedes entiendan lo que fue Sendero Luminoso. ¿Qué ideología tenía Sendero Luminoso? Era maoísta, y Mao decía que había que matar a los niños pobres en los campos y a la gente de clase media, media alta que iba a los restaurantes de Lima en las noches. Esa es la ideología de Mao. Era el terror en Lima y el terror en todos los campos del Perú. Sendero Luminoso, se te ponían los pelos de punta cuando alguien lo nombraba. El peor grupo terrorista que tuvo América Latina y el mundo. Nadie le veía ninguna finalidad, ningún objetivo. Porque, por ejemplo, las FARC querían obtener el poder político en Colombia, tenían un objetivo. Y así. ¿Pero qué quería Sendero Luminoso? Nunca lo supimos. Aparte de matar gente, pobre, rica, de todo tipo, y matarla de la peor forma posible, nunca supimos qué quería Sendero Luminoso. Sendero Luminoso estaba dirigido por un señor que sigue preso, que fue rector de una universidad del Perú, del interior del Perú. Una universidad no de gran reputación, pues ese señor, el que fundó Sendero Luminoso, era un doctor en filosofía, está preso, es un doctor en filosofía,
y fue rector de una universidad peruana. Dejó la filosofía y la universidad y fundó Sendero Luminoso. Yo no sé por qué nunca lo entrevistaron después de haberlo capturado, porque a mí me gustaría saber qué tenía que decir. Cuando un filósofo o un cura católico o un militar se vuelven locos, son muy peligrosos. De hecho, la guerrilla colombiana estaba llena, por ejemplo, de curas católicos que habían dejado la iglesia para convertirse en guerrilleros. Siempre en los grupos terroristas o guerrilleros hay por lo menos algún filósofo. ¿Y qué es lo otro que nombré? Y algún militar que se sale de las Fuerzas Armadas oficiales de su país para integrar las Fuerzas Armadas revolucionarias que quieren traicionar a su propio país. Entonces, era un filósofo, aunque tuviese un doctorado en filosofía, pues era rector de una universidad bastante mediocre de Perú, pero llama la atención, ¿no? Que un filósofo deje la academia y la vida cómoda para fundar un grupo terrorista maoísta, ¿no? ¿Qué perseguía Sendero Luminoso? Señores, habría que ir al Perú, a la cárcel esa de máxima seguridad, donde tienen a Abigail Guzmán, que así se llama el líder, el que fuera el líder de Sendero Luminoso. Si todavía está cuerdo, porque parece que lo tienen en una celda sin ventanas, acolchada, bueno, parece que se ha vuelto loco y lo hicieron a propósito, volverlo loco. Me gustaría preguntarle cuál era el objetivo que perseguía Sendero Luminoso, porque me da la impresión que solo perseguía matar a gente de todo tipo de la peor manera posible. Bueno, llega Alberto Fujimori al poder, apodado por los peruanos el chino, aunque es japonés, era hijo de japoneses, es hijo de japoneses. Compite con Mario Vargas Llosa por la presidencia del Perú y Mario Vargas Llosa lo sataniza y todavía hoy en día lo sigue satanizando, y eso no lo comparto con Vargas Llosa y más bien le reclamo a Vargas Llosa. Pero el de Vargas Llosa habrá otros videos, posiblemente en el canal de literatura que también tengo. En algún momento tendré que hacer un video con todos los links y los canales y tal. Casi toda la vida me gané la vida, casi todo el tiempo me gané la vida como profesora. Yo di clases en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Santa María, en la Universidad Alejandro de Humboldt, en la Universidad José María Vargas, en la Antonio José de Sucre, en el Nuevas Profesiones, en la Santa María, en las dos sedes, El Paraíso y Urbanización Miranda. Y bueno, di suplencias en la UCAP. Yo di clases hasta en todas las universidades de Caracas prácticamente, ¿no? Me he dedicado siempre a la docencia y estos videos me hacen sentir otra vez profesora. Claro, estas no eran las clases que yo daba en Venezuela. Las de filosofía puede ser, las de historia sí son clases, ¿no? De los videos. Por cierto, estoy montando un canal de matemáticas, pero para eso necesito más recursos. Y un canal que me dé plata. Pero tengo una pizarra, pero ya les contaré en otro video. Bueno. No voy a hablar de Vargas Llosa. Eso lo dejamos para otro video, pero Alberto Fujimori ganó las elecciones con un amplio margen a Mario Vargas Llosa. Ok. ¿Qué hace Alberto Fujimori? Alberto Fujimori llega al poder y trata de gobernar. ¿Quién era Alberto Fujimori? Pues un doctor en ingeniería, un matemático con un doctorado en ingeniería, rector también de una universidad peruana, de una universidad tecnológica. Con doctorado en ingeniería y matemático. Yo cuando vi que elegían a Fujimori dije, bueno, no está mal que un doctor, y no en pascuatadas como ciencias políticas, que es el doctorado que tiene el que ya no tiene coleta, el Pablo Iglesias. Bueno, tener un doctor en ingeniería y un matemático como presidente,
A mí me pareció bien porque por fin había alguien que pensara en algún país de latinoamericano, por fin había un presidente con cerebro, no un abogadito o una basura de esas, ¿no? Bueno, Fujimori trata de gobernar, pero todas las medidas que quiere tomar el Congreso se las echa para atrás. Entonces, ¿qué hace Fujimori? Porque Fujimori se juramenta en el Congreso de su país y después dice, al juramentarse dice, hago 2 promesas. Número 1, en un año acabo con Sendero Luminoso, no dejo nada de ese grupo terrorista. Y promesa número 2, 1 y 2, promesa número 2, en un año acabo con la hiperinflación que hay en el Perú. En un año acabo con el terrorismo y con la hiperinflación. Por supuesto, toda Latinoamérica estaba escéptica, el mundo entero estaba escéptico. Yo también me mostraba escéptica y el Perú se mostraba escéptico, aunque votaron por él con la pequeña esperanza de que pudiera hacer eso, ¿no? Pero nadie creía que fuese capaz. Bueno, él trató de ocuparse de esos asuntos, pero el Congreso le echaba todas las leyes para atrás, y si no lo molestaba el Congreso, lo molestaba el Poder Judicial, y si no lo molestaba el Poder Judicial, algún alcalde, algún gobernador, alguna cosa de esa, también le echaba para atrás sus planes. Entonces Fujimori no iba a poder cumplir con sus promesas. Entonces, ¿qué hizo Fujimori cuando ya no aguantó más? Es que Fujimori es ingeniero y matemático, no es un abogado. Fujimori dijo, bueno, ya basta, y disolvió el Congreso. Pero no le tocó ni un pelo a los congresistas. Movilizó el ejército, rodeó el Congreso de su país en 1992. Después del primer intento de golpe de Hugo Chávez, pues en 1992, si no me equivoco, Fujimori disuelve el Congreso, manda tanques del ejército para allí, no se derrama ni una gota de sangre. Los militares muy educadamente desalojan a los diputados y senadores y el Congreso se cierra con llave. Y Fujimori dice, no tuve más remedio que cerrar el Congreso. Necesito que me dejen gobernar porque el Congreso no me permitía resolver los problemas del Perú. Yo desde Venezuela no hice una crítica, vi la cosa y me quedé esperando a que pasara más tiempo a ver qué sucedía. Bueno, señores, en un año Alberto Fujimori acabó con Sendero Luminoso. ¿Cómo acabó con Sendero Luminoso? Con los militares, por supuesto. ¿Cómo acabas tú con un grupo terrorista como Sendero Luminoso? La policía era insuficiente y mandar a la policía era mandarlos a la muerte. Sendero Luminoso habló con los militares, planificaron todo muy bien y en un año, Sendero Luminoso ya no existía. Su líder, Abigail Guzmán, había sido no asesinado, sino capturado, porque Fujimori dijo, lo quiero capturado, no muerto, y lo puso en una jaula en el centro de Lima, en una jaula, con un traje a rayas de preso, para que todo el mundo viera que era él, Abigail Guzmán, y que estaba ahí como un mono, en una jaula, con una ropa de preso a rayas, allí, donde lo podía ver todo Lima y todo Perú. En un año, Sendero Luminoso desaparece. Fujimori captura a Abigail Guzmán y a los principales líderes de Sendero Luminoso y a todos los miembros. Hay muertos por parte de los miembros de Sendero Luminoso. ¿Qué quieren ustedes? Que yo lamente esas muertes de esos terroristas. Bueno, era gente, pero bueno, era inevitable. Creo que no hubo muertos militares, o si acaso hubo muy pocos. Y quedaron algunos terroristas de Sendero Luminoso de poca importancia, 2 o 3, parece que no se atraparon nunca y andan por ahí escondidos en el monte. El caso es que Sendero Luminoso se acabó en el año 93
Estamos en el año 2021. Hace 28 años desapareció Sendero Luminoso. ¿Ustedes han oído hablar de Sendero Luminoso en los últimos 28 años? No. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori cumplió la primera promesa electoral. Acabó en un año con Sendero Luminoso. Ahora usó a los militares. Claro, ¿cómo combates tú a un grupo terrorista que mata a niños? ¿Con flores? ¿Con rosas? No. ¿Con corazoncitos? No, mi amor, lo combates con bayonetas, granadas y lo que encuentres a mano. Bueno, por supuesto que empezaron a chillar los organismos internacionales de derechos humanos. ¡Ay, los derechos humanos de los terroristas! Pero no chillaban por los derechos humanos de las víctimas de Sendero Luminoso, ¿no? Por eso que todos esos organismos internacionales, la OEA, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, todos esos, el Observatorio Mundial de los Derechos Humanos, todas esas cosas hay que eliminarlas y crear unas de verdad. Porque esas están todas en manos de la izquierda y lo peor es que las pagamos entre todos. Todos los países del mundo le estamos pagando el sueldo a los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, de la OEA, de la ONU, de la UNESCO y de todas esas cosas que no sirven para nada. Son todos unos ladrones y unos corruptos. Entonces, ¿pero qué hizo Fujimori también en un año? Al mismo tiempo que acababa con Sendero Luminoso. Pues, en un año acabó con la hiperinflación. Uno veía a lo largo del año cómo se iba revalorizando la moneda peruana y uno no lo podía creer. El IESA tomaba apuntes, el IESA, donde yo me gradué en el posgrado en negocios, en el MBA, en el posgrado en administración, el IESA, que era supuestamente en el lugar que más se sabía de hiperinflación en Venezuela, el IESA tomaba apuntes de lo que estaba haciendo Fujimori para dar las clases. Ya yo me había graduado hacía años, pero Fujimori en un año acabó con la hiperinflación. La devaluación de la moneda peruana se estabilizó, no se siguió devaluando. Aumentó, el Producto Interno Bruto comenzó a subir, la inflación se bajó, pero casi que a cero. Y se captaron un montón de inversiones internacionales. El desempleo bajó y la gente empezó a tener empleo. En un año, señores, Fujimori acabó con Sendero Luminoso, acabó con la inflación, detuvo la devaluación de la moneda peruana, hizo que el Producto Interno Bruto empezara a crecer, aumentó el empleo y las inversiones extranjeras. Y ahora tengo que ir al baño, cierro este video y grabo la parte 2. Todavía hay que hablar más de Alberto Fujimori. Ya vengo. 22:34 en Madrid.